estamos en 60 minutos aquí en el canal 49 de Televisión La Luz y como ya lo habíamos anunciado, el candidato a la alcaldía de Lima, el señor Jaime Sea, quien representa al PPC en esta campaña electoral, se encuentra ya en Estudios Centrales y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Sea. Gisela, buenas noches. Estamos ya La invitación. a puertas Sí, del 5 de octubre. ya no falta casi ¿Ha sido nada. difícil esta campaña? ¿Ha sido extenuante, agotadora? ¿Cómo la califica? Complicada y un poco atípica, ¿no? Atípica porque realmente en la práctica ha sido un mes de campaña intensa, porque de agosto hacia atrás No se ha sentido, ¿no? se ha sentido. La coyuntura nacional, que ha sido muy ágil, muy dinámica, muy variada, es lo que ha distraído realmente del interés de los ciudadanos sobre la campaña municipal, eso por un lado. Y Ya. por otro lado también hay que tomar en cuenta que desde el año 2010 hasta ahora han habido como 7 procesos electorales. Entonces eso también ha generado cierto desgano y cierta apatía La por la revocatoria ciudadanía. aquí, la primera vez que se ha producido en la capital, lo que ha ocurrido en contra de la alcaldesa Susana Villarán, ¿ha mellado de alguna manera, le ha restado brillo a esta campaña electoral? No solamente eso, yo creo que, reitero, es los sucesivos procesos electorales que ha cansado un poco a la ciudadanía de ir a elecciones. Si estamos hablando en 4 años, 7 procesos electorales, estamos hablando casi 2 procesos electorales por año. Eso cansa, eso agota, y más aún cuando la población siente que no ha tenido mayor sentido esas elecciones a las que se ha tenido Claro. obligado a ir a votar, ¿no? La revocatoria misma como tal de Lima, otras revocatorias que han ido a nivel distritales, las elecciones presidenciales y de la segunda vuelta que hubo en el 2011, en fin, las elecciones complementarias de noviembre pasado. Todo esto ha generado, reitero, que la población haya sentido la obligación de ir varias veces a votar y como está que desganada ya. así es, y como que no ha visto, como que no ha tenido mucho sentido, ¿no? Ahora, pero esto también no implica una especie de debilitamiento de los partidos políticos, digamos, no se ha puesto la intensidad requerida en medio de un proceso electoral, estamos hablando de la capital en este caso. Bueno, yo creo que en efecto hay la crisis de los partidos en general, digamos, está ahí, no es de ahora, es de mucho antes, y creo que ahí sí no se está haciendo mucho por contribuir a fortalecer los partidos políticos. Incluso nosotros mismos, digo nosotros, desde el Estado, hacemos muy poco para fortalecerlos, los partidos políticos. Por ejemplo, en las elecciones, las normas electorales, mejor dicho, las normas electorales no ayudan y no a fortalecer a los partidos, más bien privilegian a los movimientos políticos. Los requisitos para inscribir una candidatura de un partido político, hay un listado inmenso de requisitos, de filtros para poder inscribir a sus candidatos. Sin embargo, para que un movimiento local pueda inscribir a su candidato, solamente basta con llevar a inscribirlo, no hay mayor control. Entonces, con eso como que se incentiva a que es mejor y es mucho más fácil inscribirse como movimiento político que como partido. Y eso no ayuda, no es bueno para estos famosos los partidos, vientres de alquiler. vientres de alquiler, como se ha criticado de la alcaldesa Así es. Susana Villarán, que ella llegó a la alcaldía con un determinado partido y luego ha hecho una especie de jugada para terminar con diálogo vecinal. Obviamente, ¿Esto qué denota para usted? eso a todas luces es dañino para la democracia. La democracia se sustenta en instituciones fuertes, instituciones de la sociedad civil, en este caso partidos, ¿no?, entre otros, e instituciones del Estado. Y este tipo, digamos, de juegos que permite justamente las normas electorales no es bueno. No es bueno porque hoy día estás en un lugar, mañana postulas por otro lado, si tienes la suerte ganas, pero luego no tienes quien te supervise, quien te fiscalice, porque luego como no te une nada a ese movimiento, encima dices, bueno, ya no te necesito. Yo soy ahora la autoridad y gobierno como quiero. O sea, se utiliza la política a la conveniencia de la persona que decide Obviamente, postular. obviamente, O sea, yo no reconozco ni cargo con los pasivos de un determinado partido. Si estás con problemas, hasta aquí nomás llegamos y me voy y busco otro partido. Y eso se ha visto a lo largo de todo este tiempo, justamente estas experiencias negativas de autoridades que se pasan de uno a otro lado, es porque están, digamos, una de las cosas es porque no forman parte
reitero, de partidos políticos que mal que bien son una garantía para el electorado y para la ciudadanía, porque un militante que ha surgido de un partido político y ha sido elegido como autoridad, el primer fiscalizador de esa persona es su propio partido, porque por encima de todo está el prestigio del partido, en este caso el Partido Popular Cristiano, un partido con 50 años prácticamente ya de vida, entonces, y donde hay toda una experiencia importantísima, no es poca cosa. Entonces el partido tiene que buscar que sus candidatos y sus autoridades elegidas realmente estén a la altura. Cumplan con los eso. pergaminos técnicos y morales. ¿No? Así es. Ahora, pero ¿eso se aplica en todos los partidos? Esa exigencia de que se respete la institucionalidad, de que las personas cumplan con ciertas cualidades para no defraudar ni para despreciar al partido. ¿En esta campaña usted cree que se ha cumplido o es que lo que estamos viendo hasta el momento son partidarios que no se atreven jamás a cuestionar a sus líderes? Bueno, hemos visto, ¿no? Hay partidos tanto de larga trayectoria como también partidos nuevos que sí, pues uno puede decir, bueno, ¿y cómo es que han podido elegir? Lucho Castañeda no sabemos cuándo fue elegido internamente como candidato, ¿no? Y el jurado, nadie lo desautoriza tampoco. Pero el Jurado Nacional de Elecciones no nos ha dicho y no sé si ha revisado o no las actas de esas elecciones internas que debieron haber hecho. Todos los que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación fue que fue una reunión, casi una especie de un almuerzo amplio de partidarios en Lunahuaná. Fue una especie de imposición de repente. Y básicamente ahí, ¿no? Y luego, para cumplir, había un plazo determinado, en los plazos, digamos, del cronograma electoral, pero desde ahí hasta el último día, digamos, de fecha de inscripción, no se sabía si había sido elegido, nunca se publicó, no fue público, cuando todo esto debiera ser público. En el caso nuestro, nuestras elecciones internas fueron públicas, el resultado fueron públicas, por lo tanto, a partir del día siguiente yo era el candidato ya de manera pública del Partido Popular Cristiano. En este caso, Lucho Castañeda, como muchos otros, Susana Villarán hasta el último día que le permitía el plazo, ella no decía que iba a ser la candidata. ¿Por qué? Porque además porque ni siquiera estaba obligada, como iba a ir con un vientre de alquiler y un movimiento político local, no estaba obligada a tener elecciones internas. Ahora, ¿el PPC se arrepiente de haber apoyado el no a la revocatoria? ¿Con lo que estamos viendo ahora? Nosotros sobre ese punto no hemos hecho una evaluación, pero te podría decir a título personal, no sé si arrepentimiento, pero sí una decepción. Porque nosotros cuando respaldamos el no en la revocatoria, lo que respaldamos fue la institucionalidad. Es decir, sea quien fuera que haya sido elegido por mandato popular, debía culminar su mandato, ¿no? Y que si el pueblo se había equivocado, que asuma los pasivos. Que asuma los pasivos. ¿Para qué? Para que sea una especie de una enseñanza y no volvernos a equivocar. Entonces creíamos que de una u otra manera debía continuar. Porque además decíamos, iba a ser peor. Porque si salía Susana Villarán, iba a asumir temporalmente un alcalde accesitario hasta noviembre del año. Íbamos a ir otra vez a elecciones. Entonces, y luego íbamos en noviembre a elegir, gasto mayor, un alcalde por un año hasta el 31 de este mes. Y entonces, en menos de 4 años íbamos a tener 3 alcaldes. Eso le iba a quitar estabilidad política al gobierno metropolitano. Y lo que de una u otra manera, después de la revocatoria, nosotros en este acuerdo que firmamos por la gobernabilidad de Lima, propusimos que ella debería de desarrollar algunas acciones importantes, como por ejemplo, atraer la inversión privada. Es gracias a nuestra propuesta que ella hoy día se jacta de haber atraído más de 13.000 millones de soles. Pero es la propuesta del Partido Popular Cristiano, que le planteó que debería atraer inversión privada para que nuevas vías de Lima o para que la vía expresa Lima Sur y otros grandes proyectos se empezaran, digamos, a ejecutar. Entonces, eso no se hubiera podido hacer si es que hubieran habido alcaldes temporales, porque ningún inversionista hubiera confiado en que si un alcalde va a estar por unos 8 meses, luego va a haber otro alcalde que no sabemos qué va a pensar,
entonces la garantía, la seguridad jurídica y la estabilidad política que necesita un inversionista no la iba a tener, ¿no? A ver, ustedes que pertenecen al PPC no consideran que en este caso Susana Villarán les ha dado la espalda. Hace poco tuvo una declaración de Susana Villarán un tanto ácidas, o por decirlo poco, no tan gratas Poco para, propias de una persona. claro, no tan gratas Así para es. otra dama también, que en este caso es Lourdes Flores Nano, ¿no? Ese comentario que hizo doña Lourdes con respecto a todos los inconvenientes que está causando la implementación del Corredor Azul, y la señora Susana Villarán como una especie pues de burla, ¿no? Un tanto sarcástica o muy irónica al mencionarle que la señora Lourdes Flores Nano pues, no tenía pues experiencia porque nunca había llegado a ejercer a un cargo como el mando del sillón Sí, municipal. y eso realmente es decepcionante. No fue ahí un golpe para usted. Reitero, es decepcionante para nosotros lo de Susana Villarán, porque si bien no nos arrepentimos de una posición principista, doctrinaria que tomamos, pero sí nos decepciona porque se deteriora la calidad de la persona de Susana Villarán. Cuando nuestra lideresa opina sobre Como lo han un hecho proyecto, todos en realidad. como todos, sobre un proyecto, no califica a la persona. Nuestra lideresa opinó sobre una de sus reformas del Corredor Azul y le da un nombre y no está calificando, no la está calificando Susana Villarán. Sin embargo, Susana Villarán responde calificando y desmereciendo un gran valor que tiene el país, como es nuestra Y lideresa aparte Susana que fueron Villarán. de la mano en el no la revocatoria, muchos consideraron en aquel momento que no fue el triunfo, Susana Villarán no fue el triunfo del PPC para que ella se mantenga todavía en el cargo. Es obvio que toda la campaña realmente la asumimos y logramos que revertir una situación que a todas luces iba a ser una derrota catastrófica para Susana Villarán. Y no solamente es una decepción y es un comportamiento totalmente impropio para una mujer y para una autoridad como ser la alcaldesa de Lima, en este caso al referirse de esa manera sobre Lourdes Flores, sino también porque ella se compromete, da una especie de un juramento ante el pueblo para pedirle que le den una segunda oportunidad para que le permitan terminar su gobierno y que ella no iba a volver a postular. Y eso, cosa que no se ha cumplido, ¿no? Esa es una traición, es romper tu palabra. Ahora, pero no solamente eso, ¿no? Porque no se ha cumplido el que no haya, el que se haya quedado solamente con esa gestión, el que ahora está intentando la reelección, sino que también los que fueron revocados, regidores, han ocupado puestos importantes al interior de la comuna capitalina. Ella también dijo que no iba a, claro, que no iba a pasar algo eso, que no se cumplió, ¿no? Así es. Ahora, ¿considera usted que ella es responsable de que Luis Castañeda del Ocio tenga la popularidad que hoy ostenta? Es obvio, a todas luces, todas las encuestas lo dicen. Cuando preguntan por qué, o sea, una de las razones, la mayor de las razones por las que apoya o vota por Castañeda, no es por Castañeda en sí misma, sino es contra Susana. Es contra Susana porque realmente ha decepcionado a toda la ciudadanía. Entonces, los méritos de tener una votación privilegiada de Lucho Castañeda se lo tiene que agradecer a Susana Villarán definitivamente. Yo hace un tiempo dije que la jefa de campaña de Lucho Castañeda era Susana Villarán. Es lo que también muchos han coincidido bien. Muchísimas gracias, señor Jaime Sea. Antes de irnos a la pausa, por favor, brevemente, a todo el electorado que todavía está indeciso y no sabe por quién votar, no sabe si ir el favorito o el que de repente tiene también otras propuestas interesantes, que puede ser también su partido. Sí, de hecho nosotros en estos últimos días estamos convencidos que la población está escuchando realmente a las propuestas que en estos días hemos ido conversando en el debate también que hubo hace unos días atrás. Y no volvamos a equivocarnos. Tenemos la gran oportunidad de que Lima sea gobernada por una autoridad competente, por un partido de prestigio, y ese es el Partido Popular Cristiano, que hace 50 años gobernó Luis Bedoya Reyes, que nos legó una serie de obras emblemáticas como la Vía Expresa, como el Mercado Central, como la Costa Verde. Eso queremos volver a hacer, gobernar para el presente y para el futuro. Dennos esa oportunidad. Por eso confía y vota seguro, vota por el PPC y marca este 5 de octubre los 2 mapas del PPC. Bien, muchísimas gracias a don Jaime Sea, candidato por el PPC a la Alcaldía de Lima. Bueno, vamos a la pausa comercial y al regresar estaremos ya dialogando con otros candidatos también, porque ya estamos ya prácticamente cerrando esta campaña electoral que, como le ha dicho don Jaime Sea, ha estado un poco aburrida, ¿no? Como que se ha puesto interesante las últimas semanas, pero vamos a analizar también eso luego de la pausa. Volvemos.